Vas a abrir tu Biblia conmigo en Hebreos capítulo 2. Está perfecto, gracias. Hebreos capítulo 2. Es solo agua, no se preocupen. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2. Queremos hacer todo lo posible por irnos temprano hoy, temprano a la vigilia. Solo algunos entienden lo que estoy diciendo, pero otros se van a dar cuenta. Hebreos capítulo 2, empezando en el versículo 14. Aleluya. Y Señor, te damos gracias esta noche una vez más por habernos visitado, Señor, por tu presencia hermosa, tu dulce, preciosa y manifiesta presencia, Señor, en medio de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tenemos una nueva oportunidad una vez más, Señor, para poder disfrutar de tu palabra, poder escuchar tu voz, Señor Jesús, y que tú pudieras hablar lo más profundo de nuestros corazones esta noche. Señor, tenemos un corazón dispuesto y prestamos atención, Señor, con nuestros oídos a tu palabra hoy. Habla, oh Jehová, que tus siervos oímos hoy tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hebreos 2, empezando en el versículo 14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo. Subraya por favor ahí en tu Biblia: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Enseguida vamos a llegar a esa palabra nuevamente. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Otra palabra para servidumbre es la palabra esclavitud. Porque ciertamente, y esto es el centro, el punto central de este mensaje, ciertamente, subraya, no socorrió a los ángeles, sino que, subraya con otro color, socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, subraya, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para, subraya, expiar los pecados del pueblo, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, subraya, él mismo siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Esta noche vamos a hablar acerca de la tentación y quién es poderoso para ayudarnos a no solamente soportar, sino a vencer la tentación. Amén. Creo con todo mi corazón que ni uno solo de nosotros podríamos decir que no hemos sido tentados o que no seamos tentados, mucho menos que no vayamos a ser tentados. La tentación es algo con lo cual todos, absolutamente de una u otra manera, tenemos que lidiar, algo contra lo cual tenemos que luchar. Muy bien, pero hay una manera, en algún otro momento les he enseñado en la escuela bíblica acerca de la tentación, que normalmente tú huyes, tú escapas, tú corres de la tentación. Pero algo que me llamó realmente la atención hoy en la tarde, estaba simplemente leyendo las escrituras y cuando llegué a este pasaje, Jesús no socorrió a los ángeles. Qué cosa más hermosa y preciosa es esta revelación en las Escrituras, porque tienes que entender el contexto cuando tú sigues leyendo, tanto desde un poco más adelante hacia un poco más atrás, si tú quieres, en este mismo pasaje. Tú te puedes dar cuenta que el apóstol Pablo, quien yo creo que es el escritor de la carta a los Hebreos, está hablando acerca de los ángeles, y cuando habla acerca de los ángeles, habla acerca de los ángeles caídos, pero también está hablando acerca de aquellos ángeles de Dios. Y después empieza a hablar acerca de los seres humanos. Cuando habla acerca de que Jesús no vino a socorrer a los ángeles, está hablando de socorrer a los ángeles caídos.
Muy bien, a aquellos que tú y yo podemos conocer como principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes, demonios en otras palabras. Jesús no vino a socorrer a aquellos ángeles. Ahora, ellos son una creación de Él. Pero los ángeles tienen en realidad el privilegio de poder participar de lo que tú y yo hemos sido llamados. Los ángeles no son portadores de la gloria de Dios, sino que son simples participantes de la gloria de Dios. Dios al ser humano ha llamado a que seamos portadores de esa gloria, que nosotros podamos tener esa misma gloria en nuestras vidas. Pero viene a socorrer a estos ángeles, sino como dice ahí en el versículo 16, Él viene a socorrer a la descendencia de Abraham. El apóstol Pablo nos enseña claramente que tú y yo, a través de la fe, somos también partícipes de esa misma descendencia. Somos de una sola familia. Dios vino, como dice Pablo, si no me equivoco, a los romanos les estaba hablando y les dice, Él vino a juntar estas dos familias, los gentiles y los judíos, y los junten no solo para que seamos una sola familia. El apóstol Juan decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Entonces tú y yo somos parte de esa descendencia. Pero lo impresionante es que Jesús no viene a socorrer a aquellos, sino que nos viene a socorrer, como dice aquí la palabra, a nosotros que somos tentados. Entonces, en la tentación, y en un momento voy a pasar a definirte algunas palabras, algunas palabras de esto que es la tentación, pero en la tentación tú y yo tenemos una ayuda segura. Jesús ha muerto. Viste, cuando tú y yo vemos acerca de la muerte de Jesús, podemos empezar a comprender, mientras más profundizas en la muerte y resurrección de Jesús, que Jesús tuvo propósitos más allá que solamente salvarte. La obra de Jesús no es una obra incompleta. Él no viene solo para que tú seas salvo y que te vayas al cielo, sino que la salvación es el paso inicial de, como dice el mismo apóstol Pablo, tan grande salvación. Hoy mismo estaba en una reunión de pastores y estábamos hablando acerca de esa tan grande salvación, porque los cristianos, los creyentes, a veces terminamos solamente con nuestro ticket de entrada a ese crucero y no disfrutamos de todo lo que el Señor ha provisto. Un día se nos va a caer, pero el coco, cuando nos demos cuenta de todo lo que hemos perdido en esta vida, porque una vez que tú y yo estemos en la otra vida, ya no hay como disfrutar lo que el Señor tenía para esta vida. El Señor nos ha venido a dar una vida para que la podamos vivir en abundancia, para que podamos vivirla plenamente. Y te puedo asegurar que una de las maneras de vivir plenamente esta vida es venciendo a la tentación. ¿Cuántos han sido tentados en el último año? Voy a ser un poco más generoso. ¿Sí? De ese último año, ¿cuántos han sido tentados en el mes pasado? ¿Cuántos han sido? Mejor me paro ahí, porque algunos están dándoselo así. ¿Y en qué has sido tentado pues vos? No se trata de provocar problemas entre parejas, muy bien, sino que una cosa tenemos que darnos cuenta: absolutamente todos nosotros somos seres humanos, somos terrenales, y al ser terrenales, la palabra de Dios nos dice que somos de polvo. Las escrituras nos dicen que Dios se acuerda que somos polvo. Él sabe cuál es nuestra condición. Lo que pasa es que nosotros desconocemos nuestra condición. Pensamos que al ser salvos ya no tenemos nada más con qué lidiar. Y decimos, no, pero y otros andan golpeándose, machucándose, golpeándose en la cabeza y andan condenándose diciendo, pero ¿por qué si soy salvo soy como soy? Porque el Señor te amó como eras. Ahora, el Señor no es que te va a amar más cuando seas lo que Él quiere que tú seas, pero en realidad tú lo vas a amar más cuando llegues a ser lo que Él quiere que tú seas. Pero para amar más, dice la palabra, Jesús nos enseña y dice, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Entonces tiene que haber un principio que tú y yo podamos entender. La tentación, es más, si pudiera realmente hablarles, tener el tiempo para poder hablarles de todo lo que quisiera hablarles, podríamos ver que incluso la tentación deberíamos tomarla nosotros por sumo gozo. No como un sumo de gozo,
sino por sumo gozo, como algo grandioso que nos está sucediendo, porque somos tentados para ser probados. Espera, déjame darte estas definiciones. En el hebreo existen dos palabras básicamente para la palabra tentación. Una de estas significa examinar o probar. El examen es bueno. Ahora yo sé, cuando estamos nosotros en la universidad, en el colegio, y dicen, saquen sus hojas, van a dar un examen, a todos, ¿no es cierto? Nos volvemos pálidos, no sabemos qué hacer, pero, ¿verdad? O cuando tienes que dar un examen de algo, a nadie le gusta dar examen, pero ¿sabes algo? El examen es lo mejor que te puede suceder. Porque el examen viene a probar cuánto de lo que has escuchado has aprendido. Voy a volver a repetirte porque no has entendido. El examen viene a probar para que tú sepas. El examinador no necesariamente tiene que saber esto. El que tiene que saber eres tú. Mi papá siempre me decía, hijo, la universidad la hace el alumno, no el catedrático, no la universidad, no el medio, no la pizarra, no, la hace el alumno. Entonces, por eso es de que cuando te dan una nota, ¿esa nota de quién es? Es tuya, ¿no es cierto? ¿O es de tu cate? ¿O es de tu profesor? Te estoy dando la nota que me he sacado. No, es tu nota. Es una muestra de lo que tú has aprendido. Puedes haber oído, puedes haber escuchado un montón de cosas, pero en la prueba, en la examinación, se demuestra cuánto de lo que has escuchado has aprendido. O en cuánto de lo que has oído estás caminando. Entonces, la tentación es buena. Ahí ya se rayan algunos, pero no importa, no voy a retractarme de lo que te estoy diciendo. Esta palabra también significa prueba y tentación. En el griego existen tres palabras. Una de esas significa examen o experiencia. La experiencia es buena, siempre y cuando venzas en esa experiencia. Significa examinar, pero también intentar. ¿Sabes? Jesús era uno de esos tremendos maestros, es más, el maestro, por eso le llamaban maestro todos, hasta los fariseos le llamaban maestro, porque él realmente enseñaba como maestro debería enseñar. Les enseña con palabras y luego les dice, ahora ven, tú haz. Les enseña con palabras acerca de la provisión, ahí está hablándoles acerca de que no se preocupen porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de que tienen necesidad, no te afanes por el día de mañana. Y luego cuando hay un afán, cuando hay una necesidad, les dice, ok, ¿qué tienen ustedes en su mano? Pero nosotros no importa, ¿qué tienes en tu mano? Ven, dámelo. Lo entregas a él lo toma, lo bendice, lo parte y le dice, tú reparte. Entonces, esto es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Él quiere darnos constantemente oportunidades para que nosotros podamos intentar hacer lo que Él nos enseña a hacer. Jesús nos dice, sean perfectos. ¿Cómo puedes ser perfecto a menos de que veas un lugar, un área en tu vida donde sea imperfecta? ¿Me están escuchando los que están aquí? ¿Sí? ¿Están todavía aquí? ¿O ya se han ido a la vigilia y ya están con cara de búhos algunos? Entonces necesitamos entender de que la tentación, esto también significa, es la última palabra griega, significa poner a prueba por experimento de mal o bien. Ahora, algo que tú y yo tenemos que de una vez por todas lidiar en nuestras vidas es con el hecho de que van a haber tentaciones. Hasta lo último. Es más, si lees las escrituras, la palabra de Dios le está hablando a una de las iglesias, de las últimas iglesias en la tierra, y le dice, hey, está viniendo un tiempo de tentación, de pruebas sobre ti, pero permanece.
retén, haz las cosas. Viste, el Señor siempre anda exhortando a los cristianos, a los creyentes, a que no nos olvidemos. Es simplemente un periodo de examinación. Es un experimento el cual nosotros estamos intentando hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahora de vuelta aquí en el versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, subraya, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ahora, ¿lo ha destruido? Como sí, como sa. O sea, sí lo ha destruido porque dice la palabra que lo ha destruido, pero no lo ha destruido porque sigue vigente. O ya no hay diablo. ¿Cuántos podrían decir aquí: no, pastor, el diablo ya no hay? No, tampoco es chairo. El diablo todavía está. Y la palabra, esa es la diferencia. ¿Se dan cuenta? Está, pero está derrotado. Por eso es de que la palabra destruir en el griego en realidad significa dejar completamente inútil. Dejar completamente inútil, inmóvil, inutilizar, ponerle un fin, hacer que se detenga, invalidar. Entonces, esto es lo que el Señor Jesús ha venido a hacer con el diablo. Ha venido a detener las obras que el enemigo tenía. ¿Y cuáles eran las obras que él tenía? Nos dice el siguiente versículo: esto es para todos aquellos que vivían atemorizados toda su vida. ¿Por qué vivíamos atemorizados? Porque la tentación, desde el momento en que Adán y Eva salen del Edén, el Señor sabe de que para siempre y siempre, hasta que la tierra sea completamente redimida, el hombre va a estar, como le dice a Caín: he aquí el pecado está a la puerta, está ahí, está la tentación, está siempre latente en nuestras vidas. Pero le dice: con todo esto, yo te prometo algo, tú te vas a enseñorear de él. Un día lo que el Señor está esperando es de que hayan personas, de que haya un remanente de hombres y mujeres redimidos, pero que al haber sido probados hayan sacado 100%. Que hayan podido ser aprobados en la prueba. Aprobados. Está hablando de una prueba. Dios está esperando de que pueda haber un pueblo. Por eso dice la palabra ahí en Santiago capítulo 2, dice, no, en el capítulo 1 dice: bienaventurados los que vencen a la tentación. Bienaventurados quiere decir doblemente feliz. Entonces el que es tentado es feliz, pero el que vence la tentación es doblemente feliz. ¿Por qué es feliz el que es tentado? Porque el apóstol Pedro dice: hey, tengan por sumo gozo cuando estas pruebas os sobrevengan. Y les explica, les dice: no se hagan a los tarugos. Esa es mi traducción. O sea, les está diciendo: no se hagan a los tarugos, porque ustedes tienen que entender que estas mismas pruebas que ustedes están pasando, palabra tentación, estas mismas tentaciones que ustedes pasan, las pasan todos en todo lugar. Pero ustedes tengan por sumo gozo, porque aquel que os llamó a su gloria eterna, después que hayáis ¿qué? Padecido por un poco de tiempo. ¿En qué tiempo padeces? Durante la tentación. ¿No lo viste a Jesús? Jesús mismo fue tentado. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino, y en Lucas dice claramente que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Y hay algunos comentaristas que son tan necios que no pueden conciliar el consejo completo de la palabra de Dios y empiezan a decir: no, es que este era otro espíritu. No, no es otro espíritu, es el Espíritu que lo bautizó. El que estaba sobre él. Tan pronto fue bautizado, el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Y entonces el Espíritu lo lleva para ser tentado. Qué raro, qué onda, Señor. ¿Cómo es posible que nos lleves para ser tentado? Por eso es de que tienes que entender que la tentación viene en diferentes fuentes de la tentación. Una es el diablo, pero el diablo no puede tentarte, no puede probarte a menos que Dios le haya dado permiso.
Lee Job 1 y Job 2. El diablo no puede hacer absolutamente nada porque él ha quedado inútil. ¿Me siguen? Pero si fuese el diablo, es porque Dios tiene un propósito. 2, Dios te puede tentar, Dios te puede probar. Ojo, probar. Yo sé, porque ya están algunos, no, pero la palabra de Dios dice que Dios no puede tentar a nadie, ni es tentado por el mal. La palabra es probar. No dice, he aquí, aconteció, estoy citándote, Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de esto que Jehová probó a Abraham. El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para hacer ¿qué? Probado. O sea, viste, Dios puede probarte, pero la diferencia es que Dios no te prueba con el mal. Dios te prueba con su palabra. Entonces Dios dice, te enseña acerca del amor y ¿qué crees? Te va a probar para ver si amas. Te enseña acerca de vencer el pecado y ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo va a venir la prueba? El pecado va a estar a la puerta. Dios no lo deja a Caín hacer lo que él quiere hacer sin antes prevenirle. Porque Caín era tan hijo de Dios como lo era Abel. ¿Acaso el juez de toda la tierra no era lo justo? Claro que va a ser lo justo. Por eso es de que la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice, a ninguno le ha sobrevenido una prueba, palabra tentación, la cual no puedan soportar. Pero algunos, ay Señor, es que no puedo soportar, ay Señor, no soporto, no soporta, no soporto. Claro, ¿cómo vas a soportar? No estás peleando. Te estás manoseando, aleluya. Entonces no vas a soportar. Pero dice, a ninguno le ha venido una prueba, una tentación que no pueda soportar. Además dice que no sea humana. Ninguno tiene una prueba, una tentación que sea sobrehumana, sino que somos tentados porque somos humanos. Mientras estamos en esta tierra, tenemos que entender, somos polvo. Y dice luego el apóstol Pablo ahí en Corintios, les dice, sin que Dios te dé una salida. Entonces, en la prueba, en la tentación, en el examen, Dios te da una salida. Es más, los exámenes de Dios son hermosos porque son con libro abierto. Y el único libro que tienes que abrir es este. Cuando tú abres este libro, el Señor te va a mostrar la salida. El problema es que no lo abrimos tan seguido. El problema es que lo abrimos solamente cuando vamos a la iglesia, si acaso lo hemos traído. Hoy en día, ¿no es cierto? Están tan tecnificados todos que no, yo en mi celular tengo todo. Sí, así como tienes también tu Biblia en tu celular, tienes tus cochinadas pornográficas en tu celular. Tienes los contactos de la gente que te lleva a emborracharte en tu celular. Tienes el Facebook que te lleva a adulterar en tu celular. O sea que no me vengas con burreas que voy a traerte mi otra Biblia y te voy a dar un combazo con la Biblia. No es lo mismo tener tu Biblia en tu celular que tener tu Biblia físicamente. Porque cuando tienes tu Biblia físicamente, cuando vas y abres este hermoso, sagrado, precioso libro, no te andas distrayendo con tu Facebook, con tus contactos, con tus cochinadas. Entonces aprende a regresar a la Biblia. Aprende a regresar a la palabra. Amo la tecnología, pero a veces la tecnología te puede tentar. ¿Me siguen? ¿Están aquí? Entonces dice, sin darte con ella, con la tentación, con la prueba, la salida. Pero la salida no es para que te escapes, sino para que puedas soportar, para que puedas vencer, para que tengas la respuesta a esa situación. Entonces, de vuelta a Hebreos capítulo 2. Ya te he citado varios pasajes para aquellos que están ahí, pero solo un pasaje ha hablado el pastor, no. Pero ha venido para destruir, para inhabilitar, para hacer que se detenga el diablo. Y librará a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Viste, éramos esclavos. Por eso el apóstol Pablo les habla a los corintios, a los romanos, perdón, y les dice, ustedes ya no son más esclavos del pecado. Pero si no son esclavos del pecado, entonces hay una respuesta para dejar de ser esclavos del pecado. Dice, no presenten sus miembros, sus cuerpos al pecado.
Porque si presentas al pecado, otra vez te estás haciendo esclavo del pecado. Ahora, no sé para qué has venido esta noche, pero créeme que el Señor te va a probar con esta palabra. Algunos están, no quiero, papá, no, ya no voy a escuchar. Lo siento, porque no vas a escuchar cuál es el final. Necesitas escuchar el final de esta palabra para entender hacia dónde te quiere llevar el Señor. Porque tenemos, viste, estaba leyendo, no solamente he leído el capítulo 2, yo me he leído Hebreos y estaba leyendo y me encanta porque en el capítulo 7 dice, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Día y noche está intercediendo para que tú y yo podamos alcanzar misericordia. Aquí en la misma carta a los Hebreos del capítulo 4 dice que podemos acercarnos confiadamente ante Él sabiendo que vamos a recibir ayuda en el momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno? El momento de la tentación. Viene la tentación, ahí está el Espíritu Santo listo para ayudarte. Porque para eso Jesús vino. No vino a socorrer a los ángeles. Viste, hay gente que anda tan traumada con los ángeles y hacen angeología y hacen demoniología y hacen todo tipo de teología y todo lo demás. ¿Sí? Que en realidad los ángeles, yo sé la palabra, y esa es la ironía de Dios. La palabra de Dios misma dice que Dios ha hecho al hombre un poco menor que los ángeles. Sin embargo, a Él le sujetó todas las cosas. Los que están en realidad privilegiados de participar de nuestra adoración son ellos. No me están escuchando lo que les estoy diciendo. Es hermoso cuando hay momentos preciosos de alabanza y adoración cuando el cielo y la tierra se unen. Pero un día vas a entender. Los privilegiados, cuando ves ahí en Apocalipsis 5, nos habla acerca de los 4 seres vivientes que están junto y alrededor del trono. Luego dice, los que están junto al trono son los 24 ancianos. Y mientras ellos cantan estas palabras, dice que multitudes se unen a este cántico. Multitudes, dice, eran como el sonido de muchas aguas. Ellos son los privilegiados de participar en nuestra alabanza, no al revés. Algunos andan, no, pero he escuchado a un ángel cantar. No, era la Katy. O sea, porque además, no sé si ya he metido el pie aquí, así que lo voy a sacar. Los ángeles, bíblicamente hablando, no cantan. Los ángeles hablan. Tienen voz, pero no pueden hacer melodías. Si lo ves en la palabra de Dios, los que cantan son los santos que están en su gloria. Y habiéndolo hecho un poco menor que los ángeles, con razón dice pues ahí, alguien dijo en cierto lugar, el apóstol Pablo no habla así. Pero cuando ese alguien, porque todos saben quién dijo en cierto lugar, está hablando en los Salmos, cuando David dijo que es el hombre para que tengas de memoria. Pero cuando dice alguien dijo en cierto lugar, eso es un eco de un alguien que en algún lugar dijo que es el hombre para que tengas de él memoria, que el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, pero le sujetaste todas las cosas. Esto no lo puedo entender. ¿Y a mí no vas a venir a socorrerme? Ahora están entendiendo algunos quién está hablando. Jesús no vino a socorrer, palabra que en el griego significa ayudar prontamente. ¡Socorro! ¿Verdad? O sea, es como cuando está el avión y dicen Mayday, Mayday. Y no está diciendo día de mayo. Sí, no, lo que está pidiendo es ayuda inmediata. Y cuando se manda esa señal, Mayday, Mayday, ¿no es cierto? Inmediatamente, instantáneamente, si hay una torre de control,
saben las coordenadas, saben lo que está pasando, están leyendo la caja, saben todo y tratan de hacer lo mejor que pueden para ayudar a esa persona, porque está en terrible peligro, peligro de muerte. Jesús no vino a socorrer a los ángeles, sino que vino a socorrer a la descendencia de Abraham. Y el mejor socorro que Él te puede dar es en el momento de la tentación. Es en el momento cuando estás en plena prueba y no sabes qué hacer. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Clamar por esa ayuda. Pero Señor, pero no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer y ahora... Clama al nombre de Jesús. No me acuerdo otro. Llama al nombre de Jesús. Salvo serás. Ahora me acuerdo. Vas a ser salvo, salvado de esa tentación. Porque créeme, todos, en cualquiera sea el área en la que tienes una debilidad, somos tentados. Y no es de que uno es más tentado que el otro. De pronto tú tienes problema con el dinero y la tentación es la misma que aquel que tiene problema con el chisme, y aquel que tiene problema con el trago, y aquel que tiene problema con malos pensamientos, y aquel que tiene... Cualquiera sea la debilidad, la tentación es la misma. No es que yo soy tentado más intensamente, no. Porque, ojo, te decía, uno es tentado porque el diablo le es dado permiso. Dos, es tentado porque Dios quiere probarte en algo que Él te ha enseñado. El Señor no te va a poner a prueba de algo que no sabes. Dios le dijo a Abraham que él iba a ser padre de multitudes, entonces lo pone a prueba y le dice, dame a tu hijo. No me están entendiendo lo que les digo. Abraham sabía que Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes, entonces le dice, dame tu hijo. No le está haciendo una prueba tonta, porque Abraham sabe que Dios le ha prometido que va a ser padre. Entonces, si le está diciendo, dame tu hijo, la palabra de Dios dice que él sabía. Le dice a los muchachos, el muchacho y yo vamos a ir y vamos a regresar. Él y yo vamos a regresar. Entonces, si Dios lo va a levantar de los muertos, va a ser la primera resurrección de la Biblia. Pero bendito Dios, Él me ha prometido. Fiel es aquel que prometió. Es lo que Él creía. Todo esto lo puedes leer en Hebreos. Es hermosa la carta de los Hebreos. Pero fiel era aquel que había prometido. Si fiel es aquel que ha prometido, entonces cuando viene la prueba, tú tienes que quedarte con la promesa de lo que Él te dijo. Y si Él te dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto, en la prueba retén la promesa. Porque esa promesa es la que te va a hacer ser perfecto. Entonces cuando viene la tentación, tienes que clamar por ese precioso, glorioso nombre. ¿Sabes qué significa Jesús? Es Salvador. Entonces, por eso cuando dices Jesús, ahora no, ay Jesús, María y Pepe, ¿qué voy a hacer? No. María y Pepe, déjalos fuera de la ecuación. La Virgencita no te puede salvar. Solo Jesús te puede salvar. La Virgencita dejó de ser virgen. Vamos a dejarla a la pobre en paz. ¿Sí? Que en paz descanse, aleluya. Porque ella no ascendió. Ya sigo otra vez, ¿no? Pero no importa. Déjame regresar a la tentación. Él nos socorrió a los ángeles, sino que viene a socorrer a seres humanos, imperfectos, hechos de polvo. Ahora, cuidado, algunos tomen esto y digan, el pastor ha dicho, ahora voy a vivir la vida loca esta noche y mañana, Señor, pero me tenías que librar de la tentación, ¿no? No, esta noche ve a la vigilia, aleluya, en vez de vivir tu vida loca. Después de la vigilia le echamos, no seas burro.
Porque una cosa tienes que aprender, con la tentación no juegas. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, su hijo espiritual, y le dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Se acuerdan ustedes ahí a José? José está en la casa de Potifar y todo bien, todo ok, pero la que tenía problemas era la mujer, no José. Pero ¿quién lo mandó a la cárcel? No Potifar, sino Dios. Porque Dios tenía que tratar su carácter. Pero cuando viene la mujer, no había nadie en la casa. Por eso ten cuidado cuando no hay nadie en la casa. Y no solamente en tu casa, sino en tell me who's in the house. JC, tell me who's in the house. Come on, why don't you tell me who's in the house? No, ustedes, Leonard y yo sabemos de qué estamos hablando. Jesus Christ is in the house today. ¿Te acuerdas de Carmen? ¿No es cierto, Emily? Ah, qué bueno, déjame volver a la... Estoy siendo tentado con muchas cosas esta noche, aleluya. Pero no dejes la casa vacía. Porque si la casa está vacía, barrida y adornada, ¿viste? Es lugar seguro para que vengan 7 peores. Pero si tú la llenas con JC, tell me who's in the house, entonces va a venir el enemigo a decir, a este yo no me entro. Yo ya no tengo lugar. He aquí viene el príncipe de este mundo, pero nada haya en mí. En esa área o esas áreas de tu vida donde hay tentación, llénalas de Jesús. Porque si las llenas de Él, cuando venga, no si es que, sino cuando venga la tentación, Jesús se va a levantar y va a decir, I'm in the house, JC. Él es aquel sumo sacerdote que está intercediendo constantemente por ti y por mí. No necesita interceder respecto a nuestra salvación. Eso ya fue hecho. El mismo Pablo en esta misma carta a los Hebreos, me encanta la carta a los Hebreos por si no te has dado cuenta, ¿sí? Pero en esta misma carta, el mismo Pablo escribe y dice, Jesús ha hecho el sacrificio una vez y para siempre. Y Él vino a ser autor de una salvación eterna, habiéndolo salvado perpetuamente. O sea, no hay donde perderse. Pero no está intercediendo por tu salvación. Está intercediendo para que venzas en la tentación. Entonces, cuando la casa estaba vacía, José y esta mujer están ahí presentes y la tentación se desnuda. ¿Y qué hace José? Huye de la tentación. Aun cuando le agarra su ropa, no importa, calancho, prefiero perder mi ropa a perder mi justicia. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando pecamos, lo que hemos alcanzado, en lo que estamos caminando, ¿llevará el hombre fuego a sus senos sin quemar sus vestiduras? No, pues llevas el fuego, traes aquellas lujurias, pasiones desordenadas y se quema todo lo que hace avanzar el Señor. Todo. Entonces tienes que volver a empezar. No vale la pena. Pero tercero, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, palabra lujuria, deseos desordenados. Jeremías decía, engañoso es el corazón por sobre todas las cosas. ¿Quién lo podrá entender? Dios. Él puede entender el corazón. Por eso es que cuando nosotros somos tentados de nuestros propios malos deseos, algo hay que hacer pues con esos malos deseos. No es agarrar y decir, no he sido tentado porque así nomás esto está en mi vida. No, está mal que esté así nomás en tu vida. Tienes que hacer algo al respecto. Entonces lidia de una vez con todo aquello que te provoca esa
tentación. Si eres tentado con el dinero, lidia con el dinero. No puedes servir a dos señores. O servirás a uno y amarás al otro, o perdón, odiarás al otro, o detestarás al uno y amarás al otro. Si tu problema es la lengua, bendito Dios, córtatela si es necesario. Algunos, aunque no sea necesario, igual tienen que cortarse la lengua, ¿no? Pero, ¿viste? ¿No nos dice eso la palabra de Dios? Si tu mano derecha es… Ahora, figurativamente, ¿no? Cuidado el domingo. No, ¿eh? Todos vamos a hacer que tienes un problema con la lengua. ¿Y quién no lo tiene? Todos están… ¿no? Pero haz algo al respecto. Donde sea que esté la debilidad, de donde sea que viene la tentación, lidia con eso en tu corazón. ¿Siguen aquí? Bueno, te he hablado de muchos pasajes, así que déjame dejar muchas de aquellas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos siendo tentados? Tienes que aprender a soportar. Santiago 1:2 es el pasaje que te decía, bienaventurado el varón que soporta la tentación, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Tú y yo tenemos que aprender a soportar la tentación. Esa palabra es básicamente permanecer bajo la tentación, perseverar en la tentación. Pero también tenemos que confiar en nuestro Dios. Miren Hebreos, es tan hermosa esta carta. Hebreos 11, el 37 al 39 dice: estos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, pobrecitos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros. Si tú y yo confiamos en el Señor, si tenemos esa fe en Dios, como dice el Salmo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero en todas ellas le librará Jehová. El Señor quiere librarte en todas las pruebas que tienes. El Señor quiere ayudarte en toda tentación. Pero una de las cosas, ya voy terminando, una de las cosas de las que tú y yo tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado, es durante el tiempo de la prueba, no endurezcamos nuestro corazón. Porque la prueba para algunos, viste ahí la referencia está en Hebreos 3:8, o Hebreos debería ser una carta que todos nosotros deberíamos dominar, ¿sí? Pero Hebreos 3:8, lo que sucede con la tentación es que algunas personas cuando son tentadas, ¿viste? Y todos somos tentados muchas veces, nos dice la palabra. No somos tentados un par de veces, sino que muchas veces. Pero algunos cuando son tentados tantas veces llegan al punto así de que, ¿sabes qué? Ya no quiero pelear porque esto es demasiado grande. Nunca voy a cambiar, pastor. Nunca voy a cambiar. ¿Sabes qué ha pasado ahí? Endureciste tu corazón. Porque ¿cuál es la revelación de endurecer el corazón? Cuando tu corazón está endurecido, básicamente, como les dice la palabra, el apóstol Pablo dice que estos tienen el corazón ¿qué? Cauterizado, encallecido, dice la palabra. Ahora, cuando habla acerca de esto, también está hablando acerca de gente que profesaba la fe. Y cuando el apóstol Pablo está hablando acá, les dice, no dejen que sus vidas, quiero que entren en el reposo, pero ustedes tienen que tener cuidado de que no sea como en el día en el desierto donde sus padres me tentaron. Y al haberme tentado porque estoy siendo probado por la prueba que les estoy dando, endurecieron su corazón. Hay personas que cuando son tentadas una y otra, probadas, examinadas, se enojan y dicen, no, yo no puedo cambiar, así que no voy a cambiar. Has endurecido tu corazón al punto que cuando estás endurecido ya no puedes arrepentirte. Por eso es que, viste, la palabra de Dios cuando dice que el único pecado que no se perdona, ¿cuál es?
La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no es de que lo insultes al Espíritu Santo, sino es que hagas afrenta al Espíritu de gracia. Porque es como que, no, es que si puedes insultar entonces al Padre y al Hijo, pero al Espíritu Santo no lo toques. Esa es la revelación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Si has dicho algo en contra del Padre, lo has dicho en contra del Hijo y en contra del Espíritu Santo. Si has dicho algo en contra del Hijo, lo has dicho en contra de los tres. Pero ¿qué es blasfemia en contra del Espíritu Santo? Cuando llega un punto en tu vida, en algún área de tu corazón, donde ya no estás dispuesto a reconocer que es pecado, sino que te has vuelto un cara dura en esa situación. Te has vuelto en un sinvergüenza. En otras palabras, estás usando al Espíritu de gracia para tu favor. No, pastor, es que Dios sabe, él y yo tenemos un trato y pues sabemos de que Él sabe que yo soy polvo, así que ni modo, así nomás, así me ama. Él me ama, cuánto me ama. ¿Quién te ha dicho que estamos hablando acerca de que te ama o no? Ninguna de estas cosas te van a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero te estoy hablando acerca de ese remanente que va a obtener la victoria sobre la tentación. Y eso no lo vas a obtener porque Él te ama, cuánto te ama. No está en discusión su amor, está en discusión que si tú serás un hijo manifiesto en la tierra o no. Entonces muchos endurecen su corazón a través de la prueba. No puedes permitir que la tentación endurezca tu corazón y te vuelvas un sinvergüenza cara dura que peca como si no fuese absolutamente nada y dices, no, pero el pastor mismo nos ha enseñado que Dios sabe que somos polvo y tiene de nosotros misericordia. Cuidado, te haga polvo el que tiene de ti misericordia. Por eso es que en Lucas, ya te he leído, ¿no? El pasaje aquí, sí, pero en Lucas capítulo 8, versículo 13 dice, los de sobre la piedra, ojo, la piedra que habla acerca del estado del corazón endurecido, dice, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, pues por algún tiempo crecen, pero en el tiempo de la prueba, la misma palabra tentación, se apartan. ¿Por qué? Porque su corazón se ha endurecido. Entonces, una de las cosas que tienes que aprender a no hacer en la tentación es endurecer tu corazón. No te vuelvas sinvergüenza. No te vuelvas ese pecador.com. No te vuelvas una persona que ya pecar es así como que, bueno, pastor, otra vez he caído. Y pues ya sabemos el proceso, ¿no? Aquí está, toma la vara. ¿No es cierto? Como algunos niños, ¿viste? Digo, ya, papá, toma, ya, dame de una vez. ¿Cuántos me vas a dar? ¿2, 3? Dale. Así como que se ha vuelto bueno, ese es un poto duro, ¿no? Pero el otro es un cara dura. No te vuelvas cara dura, pero recuerda que el Señor estará siempre, siempre, siempre allí para ayudarnos. De vuelta al texto base, Hebreos capítulo 2. Versículo 17, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos en todo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Jesús mismo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ahora tengo que enseñarte un pequeño nugget más de revelación. ¿Qué padeció Jesús? Tentación. ¿Y qué es lo que te enseña la tentación entonces? Llegas a obedecer. Llegas a entender, llegas a regenerar tu forma de pensar, tus pensamientos, tus sentimientos, todas aquellas recámaras del corazón se llegan a regenerar al punto en que tú puedes decir, oye,
Esta era mi vieja manera de actuar. Pero he aquí, todo ha sido hecho nuevo en Cristo Jesús. Ahora soy una nueva criatura. Por eso es de que todo ese cuento de que no, es que es mi maldición generacional, pastor. ¿No? Me dan ganas de darle uno para que sea maldición realmente. Y generacional, aleluya. Pastor, mi papá era así, mi abuelo era así, mi tatarabuelo y mi tatarabuelo. Y llegan hasta Adán. Es como que, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios, ¿qué quieres que te diga? Pero muchos se esconden en eso como una muletilla para simplemente decir, por eso, pastor, no puedo dejar de hacer esto porque mi papá tiene la culpa. Fíjate. Bajo el nuevo pacto, el que come uvas agrias va a tener la dentera de haber comido uvas agrias. Nadie quiere decir amén a eso porque todos quieren seguir agarrándose de esa farsa. Ahora, ¿puedes nacer con ciertas inclinaciones? Sí, pero eso tiene que ver con iniquidad y ese es otro cuento, es otro tema que algún otro día vamos a enseñar. Me muero de ganas por enseñar acerca de la iniquidad. Es más, el pastor Rodrigo de Cochabamba me urge a que enseñe acerca de iniquidad. Una noche estábamos hablando y nos hemos quedado hasta las 3 de la mañana hablando, debatiendo y viendo y esto y lo otro. Y ya pues, ¿cuándo vas a enseñar? ¿Cuándo vas a enseñar? Ya voy a enseñar acerca de la iniquidad. Pero la iniquidad es la adicción al pecado. ¿Qué haces con la adicción al pecado? ¿Qué hace un adicto a la droga? ¿Se dan cuenta? Tiene que soportar. Cuando hablemos de eso van a ser libres de todas sus adicciones. Aleluya. Cuando hablemos de eso, ya no va a ser. Por eso no quiero hablar de eso, porque algunos todavía no están preparados a dejar de hacer lo que están haciendo. Pero un día el Señor va a permitir que podamos hablar de eso y cuando el adicto tiene que pasar por esa limpieza y ¿no es cierto? Le da su tala, le da el helicóptero, le da todo lo que quieras, ¿no es cierto? Y no puede. Se va a morir. No se va a morir. Se va a morir si sigue haciendo eso. Pero si lo soporta, va a ser limpio. Terminemos. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado. Por eso es de que la tentación te enseña a ser obediente. Obedece. Huye de las pasiones. Huye de las tentaciones. Entonces, sea con lo que sea que eres tentado, huye de eso. Corre, apártate, aléjate. Sal corriendo. No vale la pena. Y corre a un solo lugar. Su palabra. No en tu celular. Pastor, pero no tenía justo eso, no tenía mi. Yo sé cómo funciona, porque vas a entrar en tu celular y mientras estás buscando la palabra, la ayuda, en un momento oportuno, ¡trin! Va a salir una notificación. Y vas a darle tap a la notificación. Ya no es clic, no es tap. Vas a tapear la notificación y. Hola, ¿qué haces a estas horas despierto? ¿Qué le digo? Leyendo la palabra no suena muy espiritual. No, nada. ¿Y tú? ¿Por qué no me mandas tu pack? ¿Oh? Ha sido demasiado nuevo eso para algunos. No han entendido lo que has dicho. Pero bueno, de vuelta. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso. Él es poderoso. No me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Él es poderoso para socorrer. Esta palabra socorrer, subraya por favor, porque esto significa auxiliar o aliviar. Significa acudir en auxilio inmediatamente. Y los doctores Lowe y Naida definen esto: proveer asistencia dando lo que fuera necesario. O sea, no es la asistencia de tu seguro. Esas son
peor asistencia que puede haber, ¿no es cierto? Te estás muriendo, tienes una piedra y tienen que operar y tienes que hacer aprobar y después te dicen, no, pero esto no, medio que no, ¿por qué es su cálculo? No sé, güey, no, solamente cubrimos si es por esto o por lo otro. No, no esa no es una buena asistencia. Tienes una mejor asistencia que tu seguro. Se llama Jesús. Y Él viene de inmediato a darte lo que necesitas en esa tentación. Te da la salida, te da la forma para soportar, te da el escape. Corre. Él no te puede dar ese escape mientras tú sigues jugando con el objeto de tu tentación. Si José se quedaba ahí, no señora, esperemos a que llegue Potifar, a que no me pesca. No, salió de inmediato, salió huyendo. Pablo a Timoteo le está escribiendo porque Timoteo era pastor, era el pastor en una de las iglesias más terribles, promiscuas sexuales que habían. Las mujeres en su iglesia eran ex prostitutas, pero seguían actuando como tal. Entonces el pastor Pablo, pastor de Timoteo, le dice, huye. Ahora no va a huir de la iglesia, ¿no ve? Tienes que tener la casa llena. Corre a llenar tu casa esta noche. Y te puedo asegurar, cuando Dios traiga la prueba a esta palabra, vas a salir aprobado. El Señor te va a dar la victoria. Y cuando tienes esa victoria una vez, te sientes como, vencí. ¡Wow! Ahora quieres vencer otra vez. Y luego quieres ser un vencedor. ¿Te cuento un secreto? Mientras cierran sus Biblias y guardan todo lo que tienen, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lidia con la tentación. Deja que el Señor te ayude. Tienes un pronto socorro. Puedes acercarte confiadamente a Él hoy y todos los días de tu vida. Amén. Pongámonos de pie, vamos a terminar con una oración. Y en lo que sea que hayas estado siendo tentado, mientras te pones de pie y levantas tus manos, vamos a hacer una oración y todos nos vamos a poner de acuerdo en que el enemigo ha quedado ya inútil en lo que respecta a tu tentación. Él no tiene forma, no hay manera. Son tus propias concupiscencias. Y para eso está la obra del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por tu palabra, te agradezco por cada persona en este lugar y todos aquellos que han escuchado este mensaje donde sea que se encuentren. Te agradezco, Señor Jesús, porque tu palabra es fiel y verdadera. Señor, si tú has traído esta palabra es porque tú quieres ayudarnos a todos aquellos que tenemos tentaciones, y esto es a todos nosotros, Señor. No hay uno solo que no sea tentado con algo, no hay uno solo que no sea aprobado. Si alguien hubiera sido ya aprobado, hubiese alcanzado la perfección, pero no que lo hayamos alcanzado, sino que una cosa hacemos, dejando lo que queda atrás. Permítenos, Señor Jesús, dejar en el pasado todo aquello que hubiésemos hecho hasta este día. Mas con tu provisión de aquí en adelante, permítenos extendernos y proseguir hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. Queremos ser esa novia santa, pura, perfecta, sin mancha ni arruga, sin defecto alguno. Queremos llegar a ser aquella perfecta tuya, Señor.
Y donde sea que cualquiera de nosotros nos hubiésemos equivocado, donde sea que hubiésemos caído, tenemos un sumo sacerdote que ha pagado el precio, un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según un orden arónico, sino según un orden celestial, que ha venido a darnos paz y restaurar la paz entre nosotros y el Padre. Te damos gracias, Jesús. Gracias por ser aquel fiel sumo sacerdote. Te amamos con todo nuestro corazón. Ven, sé tú nuestra pronta ayuda. Sé tú nuestro socorro en toda tentación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Vayan a esa vigilia si les es posible. Nos vemos mañana. Aleluya.